Qué gusto poder saludarles a través de Al Micrófono con Adi Pérez en este podcast donde ustedes van a conocer parte de las personas que hacen la historia aquí en Yucatán con diferentes actividades que pues hay nichos para todo y hay mucha gente que va siguiendo a las personas que tenemos aquí en el podcast. Pero antes de presentarle a nuestro invitado, yo quiero agradecer muchísimo al Centro de Estudios Superiores CTM por su patrocinio, al igual que a Creaciones México Mueblería. Muchísimas gracias porque ustedes hacen posible este podcast. Y por supuesto, a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube, muchísimas gracias, y a los que nos están escuchando a través de Spotify. Y hoy tengo a un invitado muy especial que nos va a hacer, bueno, tal vez morirnos de miedo, tal vez morirnos de asombro, de estar nosotros pensando, wow, ¿qué es esto que está pasando? Pero él es Luis Domensay, que quiero agradecerte, Luis, que estés aquí con nosotros en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Yo muy contento y súper emocionado de poder compartir mis experiencias y las historias, sobre todo las leyendas de Yucatán, aquí por este medio. Pues Luis, yo quiero compartirle a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando cómo te conocí, porque esta es la segunda vez que veo personalmente a Luis Domensay y tuvimos la oportunidad de ir a una ceremonia del Fuego Nuevo que allá en Acanque. Y tuve la oportunidad de conocer a Luis Domensay y yo creo que desde que conoces a una persona y que como que haces clic de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, pues me llamó muchísimo la atención. Primero, las fotografías que él estaba tomando en ese momento y el cielo estrellado y lo que estábamos viviendo, porque estábamos en un lugar donde no había luz. Sí. Donde estábamos a oscuras. Apartado. Y ustedes llevaron ahí una lámpara, pero todos vestidos, la mayoría de blanco. Sí. Y esta ceremonia de fuego para mí fue la primera a la que acudía con el abuelo, así se le conoce, sí, a Edgar, al Ahmed Edgar Peraza, que pues, le envió un saludo. Pero el estar allá y tú de buenas a primeras, yo no sabía que él contaba leyendas. Entonces le pregunté, óyeme Luis, ¿y tú qué haces? ¿No? Y me dice, yo soy ingeniero. Y eso me dijo, pero empezó a contar leyendas mayas y dije, en esa noche tan especial, creo que fue algo que nos llamó mucho la atención, pero que también todos nos mirábamos a ver para ver quién están dando por ahí, ¿no? Entonces sí me dio muchísimo gusto poder conocerte y convivir, conocer a otras personas también esa noche, pero sobre todo tú tienes una manera muy peculiar de estar contando estas leyendas. Muchas gracias, te agradezco todos los piropos, todas las anécdotas que vivimos ahí. La verdad es que sí fue increíble. La ceremonia de Fuego Nuevo fue increíble, hasta para mí. Ya había estado en otras, pero esa fue especial. Y sí me llamó mucho la atención las fotografías que pudimos sacar, después analizarlas y ver cosas que no ves a simple vista, ¿no? Que pues ya tienen una interpretación, cada quien le va dando su interpretación personal. Cuando encendiste el fuego, porque te tocó encender el fuego. Sí, que tardé tuvo muchísimo. Su trabajo. No sé, o sea, yo no me imaginé que me iba a costar tanto trabajo estar encendiendo el fuego. Y luego duró muchísimo el fuego. Y duró más de lo que se pensaba y hasta un remolino hubo, no sé si lo lograste captar, sí. Porque fue rápido, pero son cosas que solo se viven estando ahí en las tradiciones mayas, en las ceremonias mayas. Y como bien decías, pues soy ingeniero civil, me dedico estoy en una empresa de construcción, me gusta mi trabajo, me gusta mi rama, pero las leyendas mayas, la misma carrera de ingeniería civil me llevó a conocer las leyendas mayas, a pegarme más, porque me tocó trabajar en un pueblito, alejado, no en el mero centro del pueblo, alejado del pueblo, una comisaría. Y ahí la vida tradicional maya se vive todavía. Y eso es impresionante porque la gente, lo que nosotros conocemos como mitos y leyendas, para ellos es su vida real. Es como, dije, bueno, regreso a este fuego del año. Ceremonia del fuego. Ajá, sí. La ceremonia del fuego, que en realidad, ¿qué es lo que significa y de qué manera? Pues tú has vivido varias ceremonias así.
Sí, bueno, como un renacimiento. Era el Año Nuevo Maya y es una ceremonia especial para ese renacimiento, porque para los mayas es un ciclo. Uno no muere. Al final, la muerte no es donde acaba toda la vida, sino que empiezas otra vez en un ciclo. Podemos imaginar como un arbolito y las partes de las ramas del árbol, la parte frondosa es la parte de arriba, el supramundo. La parte del tronquito, el tronco es donde estamos, la parte terrenal. Y las raíces son el inframundo, la parte de abajo. Xibalbá, más conocido, ¿no? Entonces, una persona cuando está viva tiene un soplo de vida, un aliento de vida, el Pishán. Pero cuando uno fallece, el Pishán se queda en la parte terrenal un tiempo más, conviviendo con sus seres vivos. Entonces, para los mayas era muy importante ofrendarles y mantenerlos contentos. Y entonces dentro de sus casas ponían altares. No había un día de muertos como ahorita, eso ya es algo más cotidiano, más actual, ¿no? Colocaban estas ofrendas en sus casas y el Pishán, según la creencia, pues andaba por ahí contento, pero cuando ya le tocaba trascender, pasaba a los 13 niveles que tiene el supramundo, la parte de arriba, donde estaban los dioses. Y luego, si los pasaba todos bien, otra vez podía regresar al Xibalbá, la parte del inframundo, donde estaban los dioses de la muerte y el dolor y todo este tema ahí muy interesante. Y son 9 niveles. Y si los logra atravesar, pues otra vez ya empezaba este ciclo. O sea, no había un final con la muerte, era un ciclo, se volvía. Y regresaba otra vez, pero no era que se reencarnara, sino que su Pishán podía regresar a la vida nuevamente. Entonces es un ciclo muy, muy interesante y eso significa ese renacer del año nuevo con el fuego, porque el fuego igual es sagrado. Y entonces tú entras en un... A veces sin tener esa creencia tan profunda, pero estar presente en la ceremonia, entras en esta meditación y se vuelve una reflexión donde estuvimos, porque me han tocado otras, en la que estuvimos fue muy reflexiva. Y entonces te lleva a interiorizar, reflexionas, y eso es lo bonito que tiene esa finalidad esa ceremonia. Más allá de buscar un ritual y cosas así ancestrales, ¿no? Una reflexión. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine? Es un año nuevo, tengo la oportunidad de renacer, la noche, el día. Entonces todo es un ciclo para los mayas y para mí esa es la parte que significa la ceremonia de fuego. No, muy bonita, fue una experiencia nueva y aparte conocer a otras personas que también fueron contando parte de lo que han vivido y que han estado en otras ceremonias, pero yo agradezco que me hayan invitado, fue algo muy especial. Nunca había estado, pero también lo hizo especial no solamente este ritual, sino las personas que ahí estaban, ¿no? Porque pocas veces se siente una energía tan bonita y tan positiva. Sí, yo creo que es parte del entorno. Para empezar, estábamos aislados, no hay iluminación artificial, solo la luna nos iluminaba y pues, como bien dices, la convivencia, las energías y toda la creencia que está ahí se conjuga y está en armonía. Y eso es lo que busca el caracol sagrado que se toca y el fuego, para que todo esté en armonía. Y te das cuenta que realmente sí, de alguna manera, alejarte de la ciudad, del estrés y de tus problemas y estar ahí, hacer a un lado todo, te deja así, bien blandito y captas más todo y te llenas de energía positiva. Pues Luis está lleno de energía positiva, a pesar de que los aluches lo siguen, él siempre viene con muy buena vibra, pero aquí lo interesante fue que nos empezaste a contar allá leyendas, pero pues todo esto se remonta a cuando tú te vas a trabajar a este municipio. ¿A cuál fue? A Jomún, mi bello municipio de Jomún. Ahí tiré mi touch porque me gusta mucho el municipio de Jomún, es muy hermoso. Sobre todo por los cenotes, claro, por la gente, la calidez. Y como me tocó vivir en una comisaría, no en el mero centro, sino que en una comisaría que está a la salida, que se llama Campepen, yo llego de la ciudad allá a trabajar con mentalidad de ciudad. Yo siempre digo que somos yucatecos de ciudad. ¿Por qué? Porque estamos metidísimos en la chamba, en la ciudad. Ya no vemos naturaleza, animalitos, aves, nada. No sabemos ni las leyendas. Le preguntas a un yucateco ahorita de Mérida que sepa alguna leyenda y a lo mucho Alush estaba ahí. Y te va a decir Llorona, que ni siquiera está acá.
Pero pues no es nuestra culpa. Hemos perdido esa conexión con la madre naturaleza. Pero fíjate que ¿cuántos años tienes, Luis? 38. Es un chamaco, la verdad. Yo creo que la culpa es de nosotras, ya de nuestra edad, que dejamos, yo no dejé de estar contando cuáles son las leyendas o todo lo que mi abuelita me contaba, Sí, ¿no? qué bonito. Entonces, es bonito porque yo tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, de cómo nos sentábamos los vecinos y nos empezaban a contar algo y mirabas a ver que, ay, había un ruido, ay, dices, no me quiero asustar. Pero es algo que vivimos y que lamentablemente en la ciudad no se da. En los municipios todavía, Sí. ¿no? En los municipios tú dices algo y te dicen 3, 4 leyendas en ese momento. Pero sí a nosotros como que nos falta pues esta convivencia y el poder también, pues decir que conozcan parte de lo que tenemos aquí en Yucatán, porque las leyendas es algo que también nos distingue. Sí, más que nada, a mí me gusta recordar, escuchar a los abuelos. Y ahorita ya casi los jóvenes no escuchan a los abuelos, están metidos ya en la tecnología. No es su culpa, es parte de todo este crecimiento cultural y tecnológico. Pero siempre que tengan la oportunidad de escuchar a un abuelo, sea o no sea el suyo, te vas a impresionar con lo que te va a contar seguramente. Y eso es lo bonito, como bien decías, sentarse, tomar el fresco, como dicen los yucatecos. Tomas el fresco, platicas con el vecino, te enteras qué pasó aquí y allá. Y eso te va dando hasta cierta imaginación, creatividad, y vas conociendo y compartiendo las historias y las leyendas. Y estando en ese pueblo, eso me pasó. Yo llego de la ciudad con otra mentalidad y ahí me doy cuenta, para empezar, el tipo de economía que tiene la gente es muy distinta a Mérida. Y eso a mí me empieza a abrir, a destapar los ojos, porque vemos solo nuestra realidad que vivimos. Dejamos de ver qué pasa alrededor de nosotros. Y el tema de la economía fue muy fuerte para mí, para darme cuenta que no lo que vivimos en la ciudad se vive en las comunidades, sobre todo alejadas. Y luego darme cuenta que la gente vive las leyendas a tal grado que cuando se enferma alguien ahí, no dicen voy al doctor, voy a que me curen, voy al curandero, voy con el Xmen a que me hagan una sanación, a que me quiten el mal. Y cuando se enferma alguien, no dice, me enfermé del estómago, de fiebre, no, cargué aire. Voy a que me curen con el sacerdote maya porque cargué aire, porque pasó una luz junto a mí. O pasé junto al cenote al mediodía. Entonces me lo cuentan y yo me quedé así como, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero, o sea, al ser parte de aquí, al haber nacido aquí, empezaba a recordar todas esas historias y leyendas que yo me acuerdo muy bien que en la primaria sí no las enseñaban. A mí me tocó, ¿no? Y decía, pues esta era una leyenda que leí a lo mejor en la primaria. O mi vecina que nos cuidaba cuando estábamos chavitos, que era una persona mestiza maya, nos contaba algunas historias y nos advertía, no, chamacos, no salgan al mediodía al patio, al solar, que le dicen, porque ahí se están sueltos los aires, y nos cuidaba en esta época de finados. Ella nos decía que no salgamos en la noche porque es muy peligroso, porque pasan y te pueden dar una vela, y te empieza a contar la leyenda, pero todo eso se fue olvidando. Y estando en común, todo empieza a tener sentido otra vez. Y con una experiencia fuerte que me pasó, dije, muy bien, soy una persona de ciencia, soy ingeniero, pero esto no lo puedo explicar. Y ahí me quedé con el entendido de que la naturaleza es más poderosa que cualquier situación que tú quieras explicar de manera científica. La naturaleza, la madre tierra, como dice el sacerdote maya, nosotros, la tierra no es de nosotros pertenecemos a la tierra. Entonces por eso tenemos de cuidarla, acercarnos, entenderla y sobre todo amar la madre naturaleza, la tierra. Pero esta experiencia que te pasó, pues platícala, compártela, porque pues nosotros podemos pensar tal vez, bueno, hay ruido. Cuando una persona empieza a estar en un entorno diferente, sí, como que tu mente empieza a volar, la verdad. Sí. Entonces un ruido, piensas, es un jaguar, esto. Pero si tú dices, bueno,
eres una persona que ya estudió, que de alguna manera dices no tenía explicación lo que estaba pasando. Platícale a todas las personas qué es lo que viviste que dijiste, no, yo voy a respetar a la madre naturaleza. Sí, para empezar, pues dejo en el criterio de los que nos escuchan, creer o no creer, pero siempre respetar. Y ya tenía yo como 1 año y medio estando ahí, ya me había acostumbrado a los ruidos. La primera vez sí me asustaban cuando hacía recorridos porque es un lugar que estaba en mantenimiento para abrir al público. Había cenotes y senderos, cuevas. Entonces yo hacía recorridos en los mantenimientos, abriendo los caminos. Y de pronto yo me acostumbraba a los ruidos, las aves, algunos animales, y ya no me asustaban. Al principio sí me daba miedo porque no conozco. Pero la misma gente que trabajaba conmigo, que eran de la localidad, me explicaba. Entonces ya fui entendiendo y comprendiendo. Y ya ver un animal para mí era asombroso. Y de pronto veo un chomac, un zorrito de la región, sus orejitas así, bien bonito. Y lo veo y quedo alucinado porque lo más que veo es en el Parque Zoológico Centenario. Y ahí me tocó ver un venado así frente a frente y yo así todo extasiado. Y el venado cuando me ve de un salto se va al monte. Y yo decía, esto es como un sueño. Y lo tenemos aquí en Yucatán y tenemos que cuidarlo mucho. Entonces llega un momento que compran cosas para el lugar, pero las traen de otra hacienda. Y nosotros las colocamos, era una cruz verde antigua de una iglesia antigua, y se coloca en la capilla de esa hacienda, y un truck con sus rieles, y se coloca en la hacienda, en el casco de la hacienda. Y después de eso empieza como que una sensación extraña. Puede ser sugestión o no, pero yo sentía cuando caminaba por los senderos, te digo que ya tenía más de 1 año ahí y no me pasaba, que algo me está mirando, algo me observa, algo pesado. Entonces yo volteaba y sé que no hay nada, pero tienes esa sensación que se vuelve pesada. Yo le preguntaba con los trabajadores que si sentían algo similar y me decían que sí. Y ellos son muy creyentes porque son de ahí. Y me decían, Inge, es que probablemente las cosas que trajimos. Un cuento, le digo, cálmate, no pasa nada. Pero como ellos son muy creyentes, si no pongo atención, tal vez se van a ir del trabajo. Entonces contactamos a un sacerdote maya y nos explicó que como tienen energías distintas por el paso del tiempo en otro lado, al llevarlas al lugar se desequilibra todo. Entonces hay que hacer una ceremonia de consagración. Antes de que se haga la ceremonia, unos días antes, me habla Miguel. Miguel era el encargado de limpiar las escaleras del cenote, cuando se cierra la hacienda y cuando se abre la hacienda. Entonces, al día anterior se cerró y estaban limpias. Y temprano, antes de abrir al público, me habla, me dice, Inge, vengan a ver esto. Y fuimos allá al cenote, bajamos. Y en el último peldaño, son escaleras de madera, ya junto al agua, había una huella blanca de un pie grande, como de 30 centímetros. Pero lo raro es que era una huella como si alguien se hubiera puesto cal o talco y la haya dejado. Sí, o sea, sobresalía mucho. Le tomamos la foto, le dije a Miguel, límpialo, no pasa nada, tranquilos, porque ellos sí se estaban asustando. Y yo por no creer. Y entonces le muestro la foto a un amigo, a otro amigo, hasta que llega con un sacerdote maya y solo la ve y me dice, es el Yumbalam. Yo así, Yumbalam. Me regreso a mi infancia, que tuve la oportunidad de vivir en Tizimín cuando estaba yo chavito. Estaba yo creo que en tercero de kinder, primero de primaria. Y cuando nosotros estábamos chicos salíamos a cazar mariposas en el monte de Tizimín. Y me acuerdo que una vez un señor se nos acercó y nos regañó, chamaco, no estén cazando mariposas, va a salir el Yumbalam y los va a corretear, los va a perseguir, los va a castigar. Y todos como, ¿qué le pasa, señor? Entonces me acordé de esa palabra, Yumbalam. ¿Qué es eso? Empecé a investigar. Es uno de los guardianes de los montes de la mitología maya, descrito como un ser alto, grande, con todo el cuerpo lleno de pelos y una cara así que si lo ves te mueres de miedo. Pero él es cuidador de los montes, siempre está observando todo, a ver qué haces, qué entras a hacer, si cuidas, si destruyes, si aprendes. Si tú haces el bien, él te cuida, pero si tú haces el mal y haces cosas malas, te va a castigar. Se confunde muchas veces con Cacasbal, pero eso es otra entidad. Es que la mitología maya es tan rica que no la conocemos. Y de pronto escuchar otra vez y regresar a Yumbalam, pues para mí era una leyenda, un mito. Y entonces, cuando los chavos lo escucharon, se quedaron asustados.
¿Y para ti qué significó cuando escuchaste? Solo una ¿Quién era? leyenda. Solo una leyenda que había escuchado de niño y que volví a escuchar ya de grande ahí. Pero pues tenía que hacer algo para que los chicos estén bien. Más tranquilos más que nada, ¿no? Y resulta que todo esto que se había estado pasando, la sensación de que alguien te ve, los chavos estaban intranquilos, la huella que apareció, era por este ser. Yo no puedo explicar las situaciones, pero pues ahí quedó. Se pone la fecha para hacer la ceremonia de consagración, para que las cosas que llevamos estuvieran bien, estuviéramos tranquilos. Se lleva a cabo la ceremonia y yo recuerdo que estábamos paraditos en la explanada de la hacienda. Se toca el caracol sagrado, el sacerdote maya empieza a hablar, empieza a invocar a las deidades en maya, puro maya, puro maya. Y de pronto siento que mis piernas están temblando. Y me llamó la atención, me asusté. Están temblando mis piernas. Pero no puedo hacer nada porque no puedo interrumpir la ceremonia. Entonces volteo a ver a uno de mis compañeros, Miguel, y le aporreo mi mano en mis piernas, haciéndole una señal. Y me hizo así. Entonces terminó la ceremonia, me acerco a Miguel rápido. Oye, Miguel, ¿viste que dice así? Sí, sí, Inge. Es que sentí que estaba temblando todo, le digo. Sentí que la tierra se movía y mis piernas estaban brincando. Yo también lo sentí, me dice. Yo también lo sentí, pero no quería decirlo porque pensé que solo yo lo sentí. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Ya nos acercamos al sacerdote maya. Y empieza a explicarme, mira, hicimos la ceremonia de consagración, nos respondieron y aceptaron nuestra ofrenda, ahora todo va a estar más tranquilo, pero los abuelos que están aquí me pidieron que yo te entregue esto. Durante la ceremonia había tocado el sagrado caracol y además un silbato de barro maya con forma de búho. Y se me acerca y me dice, este silbato tú lo debes de tener. Y antes de iniciar cualquier recorrido o cualquier lado que vayas a ir acá, tócalo. Te voy a enseñar cómo tocarlo y tócalo. Porque así ellos van a saber que eres tú el que está caminando y que son ellos los que están caminando. Y todo va a estar tranquilo. Y tú no preguntaste quiénes son ellos los que van a saber que estoy caminando, no sé. Fue aterrador pensar en ese momento, ¿quién me está vigilando en el monte? Y además el choque mental de que no le creo, pero pues cómo me explico las cosas. Porque además cuando tocan el caracol sagrado, el viento responde. No sé si es casualidad o no, alguien lo puede explicar. Tocan el caracol y un aire viene y mueve las matas. Termina de tocar el caracol sagrado, como que se apaga el aire. No lo sé si es coincidencia o no. Ahí te digo, queda en el criterio de cada quien. Las personas que nos vigilaban eran el Yumbalam y los guardianes de los montes. Como estábamos ahí trabajando, ellos estaban pendientes, según las leyendas y la mitología, de lo que hacemos. Y como solo estamos cuidando, rehabilitando, y de verdad que lo hacíamos con mucho amor en este lugar, no nos hacían nada. Pero esas sensaciones sí eran horribles de que algo te está mirando, pero estás en medio de la nada en el monte. Y lo empecé a hacer, digo, pues según yo, ¿no? Para justificarme, pues para que ellos estén tranquilos, los trabajadores, y yo también, pues lo voy a hacer. Y yo tocaba el silbato antes de iniciar un recorrido y se habían iniciado unos recorridos nocturnos, porque hay poca actividad nocturna en Jumún, turística, y entonces empezamos unos recorridos nocturnos en la hacienda, en ese mismo sendero de la mañana, pero ya lo habíamos iluminado y muy bonito. Y tocaba el silbato antes de iniciar y todo estaba tranquilo. Y un día, pues, ahí voy de ocioso. Llegan unos amigos y yo no les dije nada. Y entre mí pensé, voy a ver si esto es verdad o no. No voy a tocar el silbato. Y no toqué el silbato. Y empezamos el recorrido. Yo me pude haber sugestionado, pero mis amigos no sabían nada. Y de pronto, en medio de la caminata, escuchamos ruidos a los costados. Es una vereda, es un sendero, y a los costados es monte. Y escuchamos como que alguien pisaba las hojas. Y aceleramos el paso y más se aceleraba. Bajamos el paso otra vez y se tranquilizaba el paso. Pero algo había ahí. Nosotros estábamos pensando en ese momento que era un animal, pero ya luego pensándolo mejor, no puede ser un animal porque el animal se asusta y se va, huye a los humanos. Mis amigos y yo nos quedamos así como que, bueno, sigamos el camino, llegamos al cenote que estábamos visitando, lo vimos, explicamos y empezamos a regresar.
En el regreso pasa lo más feo. Estábamos caminando, tranquilos, platicando. Ya con él, te quedas con ese como que susto, sugestión. Ya todo estaba así como, pero nadie dice nada porque todos somos valientes. Y de pronto, en medio de la nada, del silencio y de la oscuridad, suena unos aletazos, pero así fuertes, suenan arriba de nosotros. Y cuando volteamos, era un ave, como pocas veces ves. No es un búho, es más grande que un búho. Tiene un corazón aquí en la cara, una lechuza, pero inmensa. Yo calculo como de 1,80 con las alas abiertas. Gigantesca para mí, y son cosas que no estás acostumbrado a ver. Y pega el vuelo y todos quedamos aterrorizados. Y cuando estamos así todos juntos viendo que se vaya, cae junto a nosotros un pájaro, una paloma decapitada. Y todos arrancamos a correr para llegar rápido a la hacienda. Y ya cuando llegamos todos asustados, ¿qué pasó? Bueno, empezamos a pensar, es que la lechuza seguramente estaba cenando, porque son carnívoros, y en que nos vio se asustó y tiró su cena y cayó junto a nosotros. Pero nos pegó un sustazo de la vida. Ya luego nos dice, la gente de ahí nos explica que es una llamada de atención. O sea, no se te va a parecer algo tal cual como un monstruo o algo así, pero la misma naturaleza te advierte, hey, ten cuidado, lo que estás haciendo no es correcto. Sobre todo que ya nos habían dicho qué hacer y qué no hacer, y fuimos muy irrespetuosos al no considerar el silbato en esa situación. Y nos quedamos ahí como que... Es que tú dices, bueno, estás yendo a un lugar y tú confías de que todo está bien. Sí, Hablo de tus amigos. Claro. Tú no les dijiste a ellos qué es lo que estaba pasando. Entonces ellos se asustaron. Pero yo creo que el que se asustó más fuiste tú, porque sabías del significado de esto que pasó, ¿no? Y no lo comentaste con alguien. Bueno, aparte de la señora que te dijo que era una especie de llamada de atención. Sí, con ellos lo platiqué, con el sacerdote maya que me había dado el silbato igual, y ya me dijo, ten cuidado. Porque son situaciones que si tú crees o no crees, es importante respetar a la naturaleza. Y estos seres, para ellos que sí creen mucho en estas situaciones, son seres elementales que sí te pueden llegar a hacer daño. Como te repito, no es que se te aparezca y te vaya a perseguir y a golpear, no sé. Es que la misma naturaleza te puede hacer algo, un animal, una caída, un tropiezo, un accidente. Y son esas manifestaciones de que algo está mal. Rápido, mira, en la obra cuando estábamos haciendo las veredas para los caminos de la gente, había maquinaria pesada, una retroexcavadora. Y de pronto la retro funcionando se apagaba. Y el operador está tratando de arrancar la retroexcavadora y no funciona. Y llega Barú, uno de los trabajadores que él dice que ve a los aluches. Y llega Barú caminando y le dice al operador, ahí está, ya se fue el niño, enciéndalo, va a arrancar. ¡Fum! Y arranca la máquina. Y todos así, viendo la cara, ¿cómo te lo explicas? Pero bueno, le das por su lado, ¿no? Porque pues no crees, ¿no? Pero tampoco vas a decir, ¿verdad? No te creo, o sea, esto no considero que sea de esta manera. Respetamos, ¿no?, la situación, pero se vuelve repetitivo hasta que Barú le dice al operador, tienes que dejar una ofrenda. Y el operador, que sí creía, compra unos panecitos y los lleva a algún lugar del monte donde solo él supo, y los ofrece, da la ofrenda, y dejó de fallar la retroexcavadora. Porque de verdad que no tenía sentido que fallara, todo estaba bien. Para las personas que pues no creen o que han escuchado una que otra leyenda, pues sí es muy interesante, porque cuando vas a municipios siempre te topas con alguien que te va a contar algo de ahí, ¿no? Algo que tú ya tienes muchas historias que contar porque las has vivido. Pero a mí en una ocasión, recuerdo que estábamos yéndonos por una carretera de terracería y éramos como 5 personas, ¿no? Y de buenas a primeras se paró el carro. No había luz, no había nada. O sea, nos quedamos así en la nada, ¿no? Y una amiga dijo, ay, estos aluches juguetones. Y yo, ay, no me estés diciendo esas cosas, ¿no? Sí, es que son aluches. Y otra vez lo que decía, o sea, arrancábamos, nada. O sea, el carro no arrancaba. Y sí, recuerdo que yo dije, pues me voy a bajar. Y me dijo, no,
que nadie se baje, vamos a quedarnos aquí porque están jugando y se oía ruido. ¿En serio? Se oía ruido, entonces Wow. dices tú, ¿cómo que están jugando? Y yo dije, pues es tal vez el aire, Sí. algún animalito, pero bueno, si tú estás diciendo que son aluches, bueno, pues son aluches. Pero, ¿sabes? Creo que habremos estado como unos 7 minutos así y ya le volvieron a dar y arrancó el auto. Pero dices, y cuando lo platicamos nos dijeron, es que en ese camino siempre pasa lo mismo porque son los aluches juguetones. Pero ¿cómo te dicen? O sea, ¿por dónde venías? Y cómo la gente del pueblo te dice, bueno, es que siempre pasa. Siempre pasa ahí. Sí. Y dice, ¿qué otra explicación te dan? ¿No? Porque dice, bueno, si siempre en ese tramo está pasando, quiere decir, pues que son los aluches que están jugando. Sí, normalmente, este es un tema muy bonito, el tema de los aluches. Hay 2 teorías muy importantes. La primera dice que ellos ya vivían donde se asentaron los mayas y los mayas llegaron y tuvieron que acostumbrarse a la vida de los aluches, seres elementales que se repiten en toda la historia de las culturas. Gente pequeña con algo singular en la cara o las orejas, que viven en los montes, en los bosques, en los ríos y que son cuidadores y guardianes y son muy juguetones. Entonces eso se repite, es curioso, ¿no? Como en todas las culturas. En Cuba se les llama güijes, los chaneques ahí por Veracruz, aquí son los aluches, los duendes en Argentina, y así por todo el mundo. Tienen muchas similitudes. O sea, que las culturas tenían esa percepción de que algo había ahí. Y entonces la otra teoría es que los mayas tenían ceremonias y rituales especiales para pedir permiso a la madre naturaleza que les prestara soplo de vida, un soplo de la naturaleza, aire, para que pudieran darle vida, por así decirlo, a estos pequeños muñecos, no necesariamente con forma humana, piedra, barro, madera, no mayores a 20 centímetros. He visto algunos, para la gente que tiene, que tú lo ves y solo ves una piedra, solo porque tiene alguna marca particular, para el dueño ya es su alush. Y entonces hacían una ceremonia especial bajo la luz de la luna llena. Dicen que utilizaban unas gotitas de líquido vital. Y entonces solo el dueño y el sacerdote maya iban a saber dónde se iba a esconder. Y entonces ya como que se activaba, se le daba la vida por medio de este aire, este soplo. Por eso la luz no es que se levante la figurita y ande, sino que es aire. Anda por todos lados y cuando quiere tiene el poder de poder tomar forma física, que es cuando es más peligroso. Si la persona entra a un lugar que está cuidado por una luz y no sale, va a empezar a escuchar voces o que se mueven las hojas o el monte se empieza a mover. Y si aún continúa en el lugar, le van a empezar a tirar piedras, las famosas piedras que tiran los aluches. Y si aún sigue en el lugar con la intención de hacer algo malo, es cuando se puede presentar. Y cuando la gente lo ve, puede cargar ese mal aire, porque la luz tiene el poder, le ha sido otorgado el poder de castigar a la gente mala. Y entonces cargan ese aire, como decimos en Yucatán, cargan el mal aire y se empiezan a enfermar. Que dolores en el estómago, cosas estomacales, fiebres, y entonces hay que pedir perdón, ir con un sacerdote maya para que te haga una curación, una sanación y te pueda quitar ese mal que la luz te puso, pero por andar de mala gente, ¿no? Ahora, Luis, tú nos trajiste aquí una luz porque empezamos a tener unos detallitos con el audio que nunca nos había pasado. Pasa. Y dice Luis, seguramente es una luz. Sí pasa, pero ese es igual otro tema que pasa mucho en Mérida, que mucha gente se pasa a vivir a una casa antigua o en alguna colonia, o también en Los Héroes, para toda la gente de Héroes, un saludote, que ahí era un asentamiento maya. Hay todavía vestigios mayas en fraccionamiento de Héroes y muchas de las casas están cerca o quedaron por ahí muy cerca a estos asentamientos y hay gente que me ha contado que les hacen cosas en su casa, que les esconden esto, lo otro, ruiditos y eso, y probablemente sean aluches, pero la luz es un guardián. No es un ente diabólico. No es como para que le tengan miedo. No. Es un guardián, pero el desconocimiento nos hace tener miedo. En realidad, el alush lo que hacía era cuidar la milpa, este pedazo de tierra para sembrar.
los mayas ponían a la luz para que cuide de que nadie entre a robar y los animalitos no entren y se coman lo que vaya a ser la cosecha. O para cuidar una casa o algo valioso del dueño, el alush lo cuidaba. Entonces es un guardián. ¿Y qué pasa? Que ellos ya viven ahí. Nosotros llegamos a vivir ahí después. Y el alush no es que te quiera hacer maldad, sino que te está diciendo, hey, aquí estoy. Hey, aquí estoy. Tienes que llegar a un acuerdo, a un equilibrio y ponerle ofrendas, ponerle un poco de pan. Hay muchas ofrendas para los aluches, no necesariamente pan dulce o licor, ¿no? Las ofrendas no son ni grandes ni chicas. Mientras vengan del corazón, van a ser bien aceptadas para estar ahí con el alush. Fíjate, Luis, que ahora que dijiste las personas que están viviendo en estas casas antiguas, pensé que ibas a tratar algo que a mucha gente le ha pasado. Y bueno, pues a mí también me ha pasado varias veces y yo creo que también a ti, ¿no? Que estás en algún lugar de tu casa, sea en tu recámara, y sientes que pasa alguien. No sé, ¿te ha pasado? Yo creo que he escuchado a muchas horrible. personas y yo digo, no puede ser. Y sí. Yo sentí, oye, ¿me traes agua? Y dices, si no hay nadie en la cocina, pero si acabo de ver que pasó alguien a la cocina y dices, no pasó nadie. Nos pasó hace como 15 días. Fuimos a grabar una entrevista con unos buenos amigos, que son gente muy buena de Jomún. Y entonces, en la casita que tienen, una casita maya, tienen una luz. Yo sé que tienen el alush, pero mis amigos que fueron conmigo a la producción, no. Y desde que llegamos, el dueño empezó a murmurar. No. Entonces yo lo volteo a ver y veo que está murmurando. Y entre las cosas que dice es, gracias, permítanos que esté todo bien, son 3, va a estar todo tranquilo, en lo que alcanzo a escuchar. Y volteo a ver a mi compañero y yo sí me asusté porque no sabía. Y me dice, es que está pidiendo permiso. Ah, ya capté y dije, ok, sí, porque tiene una luz. Y entonces empieza la entrevista, yo estoy con la persona platicando, el que estaba encargado de la cámara sale porque le hacen una llamada, entonces, y el otro compañero se queda viendo la cámara. Y dice el que está viendo la cámara, que está junto a la puerta, que escuchó pasos, clarito escuchó los pasos de él y cómo se pararon atrás de él. Entonces él voltea a ver y le dice, oye Luis, ¿ya terminaste? Y no hay No hay nadie. nadie. Y entró rápido a la casa y se quedó sentado en la otra esquina mejor. Pero yo solo vi que lo haga, después me lo contó. Y después, enlazando la historia, Luis, que había salido a hablar, dice que en ese momento estaba hablando y como que algo le llamó su atención. Y volteó a ver y había un perro junto a él. Entonces él veía que el perro como que está viendo por todos lados, pero junto a él. Y él con miedo de que lo vayan a morder, pero termina su llamada y regresa otra vez. Y luego hilamos las ideas. Es que el perro estaba viendo también a los aluches. Se lo contamos igual a los dueños y ellos nos dijeron, sí, es que tenemos a los aluches, aquí están, son 7, 9, no recuerdo bien. Y nos contaron que tiempo atrás había ido un sobrino de ellos y una alush se le había pegado y lo había seguido hasta su casa. Y luego ese sobrino tuvo que regresar y ponerle ofrendas a los aluches de ahí y pedirles que se quedaran ahí, porque ahí era su hogar, que no se regresaran a su casa de Mérida. Pero te digo, queda, pues cada quien, ¿verdad? Queda con lo que cada quien cree y bueno, pues si así van a estar tranquilos y dices, bueno, pues lo hacemos. Pero en Yucatán hay muchas leyendas que yo recuerdo cuando me decían, sobre todo para la época de finados, y yo te voy a contar esta y tú por favor me cuentas cuáles son las más conocidas, sí, claro, en donde has andado, porque yo recuerdo que era una chamaca y me decían, allá en la esquina, en la tienda, hace muchos años, me dijeron, vino una procesión. Y en esa procesión, que había que estaban así, antes eran como balcones que tenían sus, ¿qué será? Como que un protector eran rejas, ¿no? Eran como redondos, ajá, lo clásico que había en ese tiempo, ¿no? Entonces, que venían que pasó una procesión y le dieron una vela a la persona que estaba allá y que se fueron. Y que cuando la mamá vino y vio que le habían dado una vela, le dijo que esa vela, pues realmente tenía ella que hacer algo, porque los que
si te entregaban una vela era porque tenías que, si había un bebé allá, se lo iban a llevar. Sí. Y esa vela dice, tienes que ver cómo, qué vas a hacer, cómo vamos a poder curar para que no se lleven al bebé. Bueno, yo no recuerdo muy bien qué es lo que tuvieron que hacer, pero lo que sí recuerdo es que decían que cuando volvieron a pasar era un hueso. No recuerdo muy bien cómo. Entonces, Sí. como decían, pues entonces, para fin, por favor, no vayas si te dan una vela, no, por favor, no la toques porque seguramente después se va a convertir en un hueso de que te están dando como una señal de que se van a llevar a alguien. Entonces yo me acuerdo que como era una niña, me súper asustaba de todo eso que pasaban y nos decían, cuando te acuestes a dormir, debajo de tu hamaca pones 2 cuchillos entrelazados para que así, si viene algo, pase de largo. ¿Qué tan cierto puede ser? O sea, es de lo que yo recuerdo, ¿no? Pues es lo bonito de las leyendas que te enseñan, te van dando historias y anécdotas. Lo primero que quiero aclarar es que no hay leyendas perfectas. No hay una leyenda que digas así tiene que ser. Cada quien da su versión. Tú vas, por ejemplo, a diferentes municipios y cada municipio tiene su versión del Ixtabay, de los aluches, de la procesión de las ánimas, del Huaychivo, del Huaypec. Sí coinciden en muchas cosas y también son distintas en otras. Entonces, eso me gustaría aclararlo, que no hay una leyenda perfecta. Vas a escuchar muchas versiones, tal vez de un solo tema. Lo que escuchó fue la procesión de las ánimas. Para estas fechas de finados, es una advertencia para todos aquellos incrédulos. En las noches, pasando la madrugada, hay que tener mucho cuidado, porque a veces se van a escuchar voces. Tú puedes estar acostado durmiendo en tu hamaca, en tu cama, y vas a escuchar voces como rezos, y te va a llamar la atención. Te vas a asomar por la ventana o vas a querer salir. En la época antigua era muy fácil dormir con las puertas abiertas. Entonces te asomabas y salías a la calle. Y de pronto veías que a lo lejos un grupo de personas estaba caminando, haciendo murmullos, rezando, y además con velas en las manos. Y si se acercaban y tú seguías ahí en la calle o estabas de muy mala suerte en la calle y te los topabas, alguien de ellos te iba a ofrecer una vela. Y tú, pues como no conoces o no crees, la vas a tomar y la llevas a tu casa o la pones a algún lado. Y cuando amanece, la vela es un hueso grande. Y ahí es la advertencia. Vamos a regresar por esa luz, por esa vela. Y la gente que no lo sabía, pues lo dejaba tal cual, era un hueso. Se asustaba a lo mejor, pero lo dejaban ahí tirado o lo botaban en sus patios, ¿no? Pero regresaba la procesión y se llevaban el alma de la persona. Entonces era como que una condena ahora a pertenecer a esa procesión. Había la manera de poder salvarse, por así decirlo, de ahí, que era con un recién nacido. Entonces cuando ellos regresen por su vela, por su hueso, el recién nacido era como un escudo protector. Algo que iba a hacer que la persona pudiera entregarlo sin que le pase nada. Y ya devolvía y decía la procesión de las ánimas, está bien, por esta ocasión te salvaste, pero debes tener más cuidado y respeto. Y la gente fue creyendo en esto. Te digo que mi vecina, cuando estábamos chavitos, nos los contaba y sí te quedaba así como que, uy, ¿hiciste la procesión? Y no faltaba que de pronto escuches a la gente hablando así por la calle y ay, la procesión. Te asustaba, pero era una advertencia para los incrédulos. Pero sí crees, cuando eres un chamaco y te Claro. empiezan a decir todo eso, yo me acuerdo que me moría de miedo, pero era eso de... Y acabo de recordar que no solamente eran te decían 2 cuchillos y los ponías así debajo de Como una cruz. Debajo de tu hamaca o unas tijeras abiertas. Es protección contra la brujería y cosas así, las tijeras o los cuchillos. Pero me encantaba porque estábamos reunidos todos los chamacos allá en la escarpa, sentados escuchando qué nos están contando y ya nadie se quería ir porque lo acompañen. Era lo más feo quitarse, terminan las historias y acompáñame a mi casa. Y arrancaban a correr todos para evitar los espantos de la noche. Digo, entre esas leyendas, recuerdo que decían que está ladra y ladra el perro, y ladra y salen y no pasa nada. Y este perro, ¿por qué estará ladrando tanto? No, así me lo contaron.
Y que todas las noches otra vez el perro está ladrando y que asustado y todo. Y dicen, sale el dueño, la dueña, no hay nada, ¿por qué está tan alterado? Y que una noche el dueño del perro dijo, yo tengo que saber qué está asustando al perro. Y que se puso las lagañas del perro en sus ojos. Ay, dije, qué valiente, ¿no? Y dije, ay, no, solamente pensarlo, pero bueno, que se puso las lagañas. Y esperó a ver qué es lo que estaba viendo el perro. Y que lo que veía era algo completamente fuera de este mundo que lo aterrorizó. Y que me acuerdo que el final fue que se murió esta persona de todo lo que vio. No aguantó. No soportó ver lo que estaba viendo el perro. Y en muchas ocasiones, no solamente para la época de finados, sino que te dicen que los animales perciben todo esto. Sí. ¿No? Hay leyendas, vamos a como que... Dale forma a esta leyenda. Hay muchas leyendas sobre los animalitos, los gatos negros, los perros negros, según las creencias. Ellos son los animales más fuertes para proteger a sus dueños, los de color negro. Y fíjate que dicen que ellos, aparte que te protegen y te liberan de energías negativas, son capaces de enfrentar cualquier tipo de maldad que esté tocando a tu puerta, que ellos sí puedan percibir y tú no. Y pueden hasta ofrendar su vida para que a ti como dueño no te pase nada. Y eso es muy bonito conocerlo como mitología, como leyenda. Y a la gente pues ya le toma un poquito más de respeto y cariño a los animalitos. Y hay una leyenda que me estaba acordando ahorita de Don Francisco. Don Francisco era un señor ya grande, viudo hace 2, 3 años, que estaba triste y por lo mismo no aceptaba que había fallecido su esposa, doña Clarita. Y entonces, cercana a la fecha de difuntos, ya le habían dicho muchas veces lo que habías comentado, que si te pones la lagaña o las lágrimas del perro en los ojos, vas a poder ver lo que el perro ve. Y eso que el perro aúlla en las madrugadas. Entonces, don Francisco, sabiendo que es malo, tomó su paliacate, agarró a su perrito en la madrugada, le quitó las lagañas y se lo puso en los ojos. Y de pronto ve que empieza a aparecer una procesión con velas encendidas y se le acercan, y una en particular se acerca a él y le dice, mira, tú nos querías ver, toma, ya nos puedes ver. Y le da una vela y don Francisco la agarra y le dice, el espectro que estaba ahí, tú nos pediste ver, mira, soy yo, soy Clarita. Y el señor se asusta un montón porque cuenta que ve a una mujer y reconoce que era su difunta esposa, pero con la cara hecha pedazos de carne, huesos, y se asusta un montón el señor y se tira al piso y se empieza a revolcar porque ya no quiere ver eso que está mirando. Y le dice, por no respetarnos, ahora tú también vas a quedar castigado. Porque la señora, sin saber, en toda esta creencia, pues estaba como que todavía pasando, no había trascendido y andaba por ahí todavía su ánima. Entonces el Señor, como castigo por no creer y enfrentarlos, también al día siguiente cuando amanece, le explica a sus familiares lo que vio y luego fallece. Y lo curioso es que el perrito estuvo aullando 7 semanas seguidas. 7 semanas por las madrugadas aullaba. Y después de eso dicen que desapareció el perrito y solo regresaba a los 31 de octubre a la casita para aullar, pero ahora para recibir a sus difuntos dueños. No, está impresionante. Bueno, dependiendo de donde te encuentres y estar escuchando todo esto, como digo, la imaginación también te lleva a creer, pues esto que crees que hasta lo estás viviendo, ¿no? Pero es algo que hay que respetar porque tú vas a los pueblos, a las comisarías de esos pueblos y te lo cuentan. Y con mucha fe. Sí, te lo cuentan. Mucha fe y sobre todo mucho respeto de cuidado, no vamos a hacer esto no, porque... Y es increíble, pero hasta para cruzar una calle te dicen, no, aquí no, tienes que caminar unos pasos más y cruzar, porque si no te puede
dar un mal aire. O sea, son esas cosas que hasta te dicen, bueno, te ponen tu hilito para que... el hilo de protección. Tu hilo de protección, ¿no? En los pueblitos igual ponen velas o veladoras en las entradas de las casas para iluminar el sendero a los pishanes, a las ánimas que están llegando y no se pierdan. Y cuando pasas por la noche por las calles, como a veces no están muy alumbradas, ves la retafila de velitas ahí, se ve bastante curioso, bonito. Y cuando sabes que es para su familia, para su creencia, para que su familia venga a visitarlos, pues le da un sentido más bonito, más de corazón a este tipo de pues creencias, al final de cuentas. Ahora, hay algo que me llamó la atención que tú estabas contando acerca de, bueno, yo siempre he escuchado la leyenda del Huaychivo, pero de la Huaychiva no. Sí, es que normalmente decimos Jmen o Ishmen, pero tiene un significado con X como Ishmen es mujer, es la mujer sacerdotisa, y con H o J, Jmen, es el varón. Entonces sí hay el sentido para los mayas de hombre-mujer que podían hacer estos trabajos, estos rituales. Y no solo el hombre podía convertirse en animal, en esta transformación como el nahualismo, que son los huay, también la mujer. Si alcanzaban ese nivel de transformación, se podían convertir en un animal. Ahora, sí hay los dos. Ahora, el Ajmen, la Ishmen son muy respetados en todos los pueblos, sí. Así como dices, los curanderos. Sí. Porque dije, quise hacer un reportaje. En uno de los municipios que es Pueblo Mágico. Nunca me tocó turno. Para las veces que iba, decían, está lleno todo el turno, pero ¿cómo va a ser? Y sí, era de los curanderos más asediados, pero es increíble, desde que amanece y te dicen, hasta las 5 de la tarde ya no hacemos nada más, no podemos, pero todo el tiempo lleno, y no solamente con gente del lugar, sino que va mucha gente a consultar, fuera, sí. Sí. Pues hay que tener cuidado. Hay charlatanes y hay gente que realmente sí ve el tema. El tema del sacerdote maya, Jmen, es una conexión. Ellos son un elemento que conecta todo este tema espiritual de la cultura maya con nosotros, las personas terrenales. Ellos son prácticamente un instrumento de sabiduría y tienen un conocimiento muy grande de plantas, de animales, de rituales, de pensamiento. Entonces te llevan a la reflexión y no te van a curar por que te agarren, te toquen y te dan un masaje y ya estuvo, te curé. No, es un proceso de la mente, del espíritu, del cuerpo. Es un proceso completo porque para los mayas todos tienen alma. Las plantas, los animales, todo tiene un alma. Entonces el alma también se tiene que curar y este proceso ellos lo conocen y lo saben y lo llevan a cabo. Entonces, a veces en la actualidad, si nos topamos con charlatanes, como con dices, la intención, ¿no?, de vender, pues te inventan cualquier cosa, ¿no? Pero realmente si encuentras a alguien que vas a poder distinguirlo, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de cobrar, por así decirlo, porque hay quien te va a decir, son 10,000 pesos, ¿no? Por así decirlo, y te cubro. Y realmente los que yo he conocido no trabajan así. Es otra manera de cobrar y es otra manera de curar y tú lo vas a ir conociendo conforme... Bueno, lamentablemente nosotros tenemos la oportunidad de conocer a muchos, pero pues te vas dando cuenta, ¿no? Lo importante es no caer en estas de que te cobro tanto y te curo. Hay que tener cuidado. Yo quiero enviarle un saludo al Ajmen, Edgar Peraza, porque lo conozco de hace muchísimos años. Y es increíble a veces cómo te vas topando con personas que desde que lo conozco ha hecho eso, y las personas que de alguna manera han convivido con él y que han estado también a lo largo de su vida, te habla solamente de cosas positivas, y tú cuando estás allá con él, pues por supuesto que te das cuenta de todo lo que sabe y cómo lo ha ejercido más que nada, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, como tú dices, de no ir con charlatanes o con personas que te quieran pues prácticamente bajar el dinero. Pero hay algo que también es curioso cuando te vas
Y se los digo porque si van a visitar los pueblitos de Yucatán, siempre se van a topar con alguien que te va a decir, sobre todo con niños, te cuento, te digo una bomba, te dice, ¿no? Y me das tanto. O quieres una leyenda maya. Entonces, se la saben de todas, todas. Más leyendas que tú digas son que no solamente sean de un lugar, sino que digas, bueno, esta tiene su versión, aquí tiene otra versión, que sean las más... que sientas tú que digas, bueno, lo más apegado, que la gente las conoce muy bien. Bueno, las que más se repiten en el interior del estado son el tema del Ixtabay, que es un tema folclórico muy, muy fuerte, con un contexto muy, muy fuerte. La verdad es que ahorita muchas de las leyendas se han caricaturizado, pero cuando te vas al fondo maya, a la visión que tienen ellos, es algo muy profundo. La Ixtabay se repite mucho con muchas versiones, pero siempre conservando la esencia de la mujer como castigadora de hombres malos. Los aluches, que también se repiten mucho y conservan esa esencia de seres pequeños juguetones que cuando te portas mal, pues te pueden castigar. Los cuidadores de los montes. No tienen como que un nombre específico para la gente del interior del estado, pero sí a veces les llaman cacasbal, yumbalán, diferentes sentidos, pero son cuidadores del monte. O sea, la madre tierra va a cuidar de sí. Y es general porque a veces el venado cuidador de los venados, el corazón del cenote, el cenote tiene vida. No entrar al monte al mediodía porque te puedes perder, porque hay seres ahí que son los cuidadores. Entonces, esos son como que los que más se van repitiendo en el interior del estado y que sí tienen una explicación muy bonita. De pronto a mí me gusta mucho la del Ixtabay, que viene desde un códice muy antiguo, creo que es el códice Dresde, no recuerdo muy bien, pero es un códice antiguo maya, de los pocos que quedan, creo que son 5 nada más, que sobrevivieron. Y ahí habla de una diosa, una señora que se llama Ixtap, que tiene algo en el cuello. Entonces esta señora era reverenciada por la gente que pues ofrecía su vida o se quitaba la vida por este medio del cuello, porque era algo muy valorado en la época de los mayas, bien visto, honorable. Y entonces las que hacían eso, Ixtap los acompañaba por su rumbo, iban a atravesar los 9 niveles del inframundo. Entonces los acompañaba por ahí para que atravesaran y otra vez pudieran tener este ciclo de vida que hablaban los mayas. Entonces de ahí viene Ixtap, y cuando llega el tema de la nueva religión, todo lo que no es como se va a enseñar, pues es en contra y se buscan ponerle un sentido negativo. Entonces la Ixtap la vuelven en una mujer mala, que ahora acorretea a todos esos que se portan mal para que se porten bien. Y se vuelve una advertencia para todos los hombres malos que se pasan de copas o hacen maldades, ¿no? Y entonces de ahí viene ese tema del Ixtabay y se repite en todo el mundo. Una mujer hermosa a los ojos de quien la ve, con la cabellera negra larga, normalmente peinándose de espaldas y un traje blanco normalmente. En los bosques, en los ríos, en los montes, se aparece esta mujer. En Colombia puede ser como la Patasola, aquí en México podría ser como la Llorona, podría ser como la Ixtabay. Todos estos temas de las mujeres que castigan a los varones malos. Y entonces el que se porta mal y anda por algún monte o una vereda, se topa con una mujer guapa y la ve, y la mujer guapa lo quiere enamorar también. Dice, pues yo aquí soy. Y se le acerca, y cuando ya va a querer empezar ahí el enamoramiento, pues resulta que no. Es un árbol. Normalmente describen que es una mata, un árbol, un arbusto con muchos espinos. Entonces, cuando el borrachito, la persona mala, está abrazando ahí a la chica guapa, se está llenando de espinos. Y hay gente que le ha pasado que cuando la llevan a su casa porque la encuentran tirada en el monte con la ropa así toda deshecha, llena de espinos, y se los empiezan a quitar, porque el espino del nopal es muy difícil de quitar, es como un ancla, y cuando jala se levanta hasta la piel. Ay, qué terrible. Y se quiebra un pedazo y ya no puedes sacarlo. Y se queda ya, ¿no? Prácticamente. Entonces, entre varios vecinos empiezan a quitarle a esta persona por todo el cuerpo, literal todo el cuerpo, los espinitos.
le da fiebre, se enferma y si logra sobrevivir, pues ya cuenta lo que vio. Y dice que era una mujer muy guapa, que él se acercó y la quiso abrazar y es cuando pierde el conocimiento. Y cuando despierta no sabe dónde está y está en medio de nopales y se empieza a llenar de espinos. Es la historia que me contó mi abuelito y mi abuelita me lo confirmaba porque ella fue de las que le quitaban de su cuerpo esas espinas junto con los vecinos. Como cada quien conoce la leyenda de diferente manera. Yo sí sabía perfectamente, bueno, también así me la contó mi abuelita, que era con respecto a la mujer muy guapa, todo lo que describes, sí. Pero que al final siempre al borracho lo encontraban tirado junto a la ceiba o algo, sí. Pero todo desgarrado y todo, y dije... A veces sin vida. Sí, pero yo pienso ahora y digo, pues está bien por borracho, ¿qué hacía andando solo en la calle? Pero casi siempre te decían eso, ¿no? De que porque estaba borracho y porque sí. Pues se alejaba, entonces hombres veía malos. A la mujer... pues muy guapa ya la Ixtabay, ¿no? Sí, hombres malos. Y como dices, la ceiba, se ha involucrado mucho la ceiba. El árbol sagrado de los mayas lo involucran en esto como que es el árbol malo porque ahí sale el Ixtabay, ¿no? Pero para los mayas era un árbol sagrado, pero la leyenda no es que sea malo, simplemente se ha ido adaptando y es bonito contarla. De este árbol que la ceiba sí tiene muchos espinos muy, muy gruesos que sí te podrían lastimar mucho. Y a veces hay gente que pierde la vida. Hay una leyenda muy popular igual sobre la Ixtabay, que son dos hermanas, Ixqueban y Uxcolel. Entonces, una es buena en apariencia porque trata bien a la gente, pero su corazón es malo. A la gente que nota inferior o a los animalitos, los maltrata, los patea, no les hace caso. Y la otra, aparentemente es una mujer fácil de la vida galante, pero de buen corazón. Y cuando ve que hay alguien que tiene necesidad, lo ayuda, cuida a los animalitos, o sea, son caras contrarias. Cuando fallece primero la que aparentemente tenía una vida galante, una vida mala, pero cuidaba a la gente, su casa se llena de animalitos. Y es ahí que los vecinos se dan cuenta, oye, no han salido, ¿dónde está? Porque hay animales en la puerta de su casa. Y cuando se acercan, sienten un aroma agradable y ven que hay una flor donde ella está pues sin vida. Y la llevan y la entierran. Y donde la entierran, florecen más. Estas flores muy bonitas, de un olor muy bonito. Dicen algunas leyendas que es la flor Ixtaventum. Entonces la otra hermana dice, ¿cómo es posible que tanta gente la quiera si se portaba re mal, ¿no? Con la envidia. Y resulta que pasan unos días y también pierde la vida de manera que nadie supo. Pero cuando la gente pasa cerca de la casa, apesta. Huele a carne podrida, algo muy feo. Y los vecinos decían, ¿qué pasó acá? ¡Qué horrible! Y nadie iba. Y hasta que pasaron varios días y se asoma alguien, chispas, falleció. Ya la sacan de la casa así como que sin querer y la meten ahí a su fosa donde le toca. Y dicen que creció un árbol de espinos. Hay muchas versiones. El nopal, el subim, una mata de ceiba, ahí creció con ella, ¿no? Entonces cuando llegan al Xibalbá, los dioses del inframundo les dicen, mira, tú has sido muy mala, pero te vamos a dar una oportunidad. Vas a regresar al mundo de los vivos como un espectro. Y vas a castigar a todos esos hombres malos de los que siempre hablaste mal porque andaban y le hicieron daño a tu hermana en algún momento. Entonces ese va a ser tu encargo. Y a partir de ahora tú vas a ser la Ixtabay. Y entonces esa hermana que era muy guapa, ahora se convierte en esta mujer de la que platicamos, con su vestido blanco, la cabellera larga, y que anda en busca de esos hombres malos que toman, que hacen cosas malas, etc. Y eso se vuelve una advertencia. Entonces, esa leyenda en especial, para la época de la conquista, se vuelve una advertencia para todos esos mayas que se portaban mal y que pues, ya estaba de moda el trago y ya no era ceremonial, sino que ya abusaban del trago, y se vuelve la advertencia. Y como los mayas sí creían, porque eran sus deidades, eran su visión, pues sí hacían caso a esas leyendas. Pues todo esto, como bien dice el nombre, son leyendas y ya depende de quién quiera creerlas o no, pero definitivamente el respeto para las personas que nos las están contando y sí, sobre todo para los chamacos, aterrorizante,
Pero si estás en un lugar que se preste, como esa noche que estuvimos allá con el cielo estrellado y todo, pues prácticamente sin luz más que la de las estrellas, pues al momento de que Luis empieza a contar sus leyendas, pues lógico es que un ruido y te asustas. No creo que ya estás predispuesto a todo esto, pero lo bonito es que no se pierden estas leyendas que van pasando de generación en generación, sobre todo en los municipios. Aquí en Mérida se ha perdido mucho, y también porque pues vienen muchas personas de fuera y como que en lugar de que vayan adoptando prácticamente las costumbres de aquí de Yucatán, pues como que ya hay una mezcla, como siempre pasa cuando hay de varios lugares, pero en los municipios todavía están vivas estas leyendas y todo lo que tiene que ver con los mayas, que es importante. Por último, a mí sí me gustaría compartir pues la leyenda de Maní, que pues dicen que cuando se acabe el agua, en el único lugar donde va a haber agua va a ser en Maní, va a estar allá la bruja, es la bruja, que para que te puedan dar agua, tú tienes que dar a un bebé. Entonces, esta es una de las leyendas que hay. Tú las cuentas más bonito, entonces compártela, por favor. Maní es un lugar muy especial, tanto para... Donde todo pasó. Donde todo pasó. Ahí se hizo el auto de fe, se llama el auto de fe, que era una ceremonia que traían los españoles con la religión que se estaba enseñando. Y el auto de fe era poner gradas, y en medio de las gradas la gente observaba cómo se llevaba a cabo un juicio. Y los enjuiciados pues eran llevados de manera burlesca, a veces desnudos. Y lo que pasó en Maní es que los mayas, que ya estaban del lado de la religión, que estaban convertidos a la religión, acusaron a otros amigos mayas que todavía seguían adorando a sus deidades mayas. Entonces la gente de ahí, pues como castigo para que los demás aprendan, los desnudan, les hacen ciertas cosas y hacen que carguen sus deidades al revés, como símbolo de burla, y los llevan a este auto de fe en Maní, y ahí se lleva a cabo el juicio. Afortunadamente aquí en Yucatán no había juicio de muerte, era juicio de castigo. En otros lados sí se llevaba juicio de muerte, pero aquí no, fue juicio de castigo. Y porque te doy este contexto, porque Maní es un lugar muy especial, donde además los mayas tuvieron un crecimiento distinto a otras partes de lo que es Yucatán. Y ahí nace una leyenda muy bonita. Si tienen la oportunidad de visitar Maní, hay un cenote que te llevan ahí caminando. Y cuando tú llegas al cenote, pues no te imaginas un cenote común, con aguas cristalinas y enorme. Y no, es un cenote pequeñito y el agua no está tan cristalina que digamos, ahí por procesos, ¿no? Pero es pequeño y dices, ¿a esto bajé? Pero tiene una historia que es pequeño, porque cuando el mundo se está acabando, cuando el hombre empieza a destruir, que ya estamos en ese proceso, la naturaleza, empieza a destruir la naturaleza, contaminemos las aguas, contaminemos el aire, y todo eso pues es una realidad. Ahí va a haber una bruja muy poderosa, y solo quienes tengan un bebé en ese momento, un recién nacido, van a poder tener una jícara de agua a cambio de la vida de ese recién nacido. Y digo, ¿quién va a querer ofrendar a su hijo así? Entonces es una leyenda corta, pero que nos dice lo que vale una vida, también el agua tiene sentido. Es comparar la vida con el agua. Y sin el agua no tenemos vida, y sin la vida, pues el agua se empieza a cambiar. Entonces, esta reflexión que nos da la leyenda es muy importante. Cuidemos la naturaleza, cuidemos el agua. No lleguemos a ese punto de que la bruja tengamos que cambiar una vida por una jicarita de agua. Es correcto. Y las personas que todavía no han ido a Maní, ahí en el árbol que está a un costado del convento, pues tienen dibujada a la bruja que tiene agarrada en la jícara, ¿no? Y hay como que la representación de lo que viene siendo esta leyenda. Luis, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, para que hayas compartido todas estas leyendas y todo lo que pues vas a lo largo de tu andar
por Yucatán, que pues por tus trabajos múltiples, porque sí haces varias cosas, que una cosa no tiene que ver con otra, pero qué bueno, porque eso hace que estés haciendo las cosas que te gustan y que las estés disfrutando y que estés compartiendo con todas las personas pues parte de las leyendas de Yucatán, porque pues a donde vas siempre se te pide, ay, por favor, cuéntanos una leyenda, ¿no? Te agradezco muchísimo. Sé que estás, compártenos por favor en dónde las personas que quieran saber más de las leyendas que tú tienes, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden escuchar. Gracias por la oportunidad. Estamos en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en TikTok como Luis Domenzain, Domenzain Zain, Luis.Domenzain. Ahí estamos en las redes sociales. Tenemos un programa a las 10 de la noche todos los lunes compartiendo ya no solo leyendas, sino también historias de terror que le encanta a la gente escucharlas. Los lunes a las 10 de la noche por Facebook Live, Luis Domenzain. Tenemos un segmento en una televisora local los lunes a las 11:15 de la mañana. Y pues nos gusta estar compartiendo contenido sobre las leyendas. La verdad es que nos encanta, a mí me encanta muchísimo escucharlas, compartirlas, sobre todo que son anécdotas, muchas de ellas que la gente te lo cuenta y te quedas con el ojo cuadrado y te quedas con la intriga. ¿Será verdad o será cuento nada Pero más? es que te lo dicen con tanta devoción y ves que están emocionados y dices, bueno, va de generación en generación. Pero hay algo que antes de que finalicemos este podcast quiero compartir, porque así como antes de estar ya grabando, estar aquí en este podcast, hablábamos de un programa que yo sé que mucha gente ha escuchado, gente de mi generación, gente de tu generación, que se llamó La Mano Peluda, que era una cosa que a mí me daba muchísimo miedo y no he escuchado a alguien que me diga que escuchara La Mano Peluda y no tuviera miedo. Sí, era aterrador, te tapabas y te morías de miedo, pero lo escuchabas ahí como que por ratos, pero muy padre el programa. Sí, ¿cuántos años habrá estado La Mano Peluda? Sigue todavía, pero ya no es, ya no es en vivo, es un formato un poquito diferente. Pero no sé cuántos años, pero sí fue épocas y épocas. Y ahorita, afortunadamente, lo puedes encontrar hasta por YouTube y escuchar esas historias ahí. Que nos moríamos de miedo, pero que es bueno que tu imaginación, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Cuando estás escuchando y dice tu imaginación, te estás muriendo de miedo, pero está volando y está imaginándose prácticamente tu mente todo lo que te están contando, pero una cosa puedes imaginarte tú y una cosa me puedo imaginar yo y vamos a estar aterrados. Pero las personas que sigan a Luis Domenzain seguramente van a conocer un poquito más acerca de todas las leyendas de Yucatán y no solamente de Yucatán. Gracias por compartirlo y bueno, pues hay que seguirte todos los lunes en tu live que tienes en Facebook. Muchas gracias. Me quiero despedir con una frase que me encanta, me enseñó un maestro maya. Las leyendas viven mientras vivan en tu corazón. Muy bonita frase y definitivamente, porque a pesar de tantas generaciones, estamos nosotros platicando esto, que los abuelos, los bisabuelos y todo también estuvieron contando y compartiendo con nuevas generaciones. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast Al Micrófono con Adi Pérez. Muchísimas gracias también al Centro de Estudios Superiores CTM y a Creaciones México Mueblería. Les mando un besote y nos estaremos escuchando y viendo en otro podcast de Al Micrófono con Adi Pérez.